El Palacio de Cortés está ubicado sobre el Boulevard Benito Juárez, siendo esta una de las vialidades principales de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La arquitectura civil fue una época de impacto en México en el siglo XVI. Las necesidades de las personas en la vida cotidiana de ese siglo eran más complejas y uniformes que las prehispánicas, por lo que requerían de un mayor número de géneros de edificios que aportaran beneficios para la misma comunidad. La disposición de los palacios urbanos en esa época no la conocemos como tal, sino mediante las descripciones de documentos, reportajes, fotografías, representaciones de planos, cortes e inclusive fachadas. Antecedentes sociales. Siendo que el Palacio de Cortés funciona como símbolo de conquista, es por ello que su construcción es sobre Tlahtocayocalli, el cual era utilizado para entregar a los tributos el cacique Tlahuica, al mismo tiempo que las remodelaciones en la última etapa de construcción para hacer residencia de Hernán Cortés y su familia. Fue a causa de que se lo prohibiera vivir en la Ciudad de México, en su interior de la residencia, el Palacio Nacional. Continuando con los antecedentes generales de la época, tenemos que teniendo así que el Palacio de Cortés da su inicio de una gran historia en 1521, ya que después de la conquista de México, Hernán Cortés recibe por parte de la corona española unas tierras en Cuernavaca, lo que se convertiría en el Marquesado del Valle, teniendo que el monumental palacio que hoy conocemos dio inicio en su construcción con una torre de vigilancia sobre un basamento de un templo tlahuica. Posteriormente, una capilla franciscana que se unifica con el palacio en una remodelación, teniendo como principal función del palacio una fortaleza en donde Hernán Cortés guardaría sus tesoros y viviría él y su familia. Pasando a su cronología histórica en sus diferentes etapas de construcción y usos, tenemos como primera etapa el periodo tlahuica entre los años 1325 a 1521, la etapa de la encomienda de 1521 a 1529, la capilla de 1525 a 1531, marquesado de 1531 a 1535, la herencia de sus familiares de 1535 a 1629, la que el palacio fue abandonado y utilizado por la población entre los años de 1629 a 1747, su primera restauración y funcionar como cárcel real de 1747 a 1821, a pasar a tener intervenciones para hacer el Palacio de la República entre 1821 y 1870. Tener una remodelación y restauración ecléctica entre 1870 y 1970 y por último tener una intervención por parte de Lina desde 1971 y ser en la actualidad el Museo Regional Cuanáhuac. Pasando con el estilo arquitectónico que posee el palacio, podemos observar que todavía conserva un toque de arquitectura medieval, principalmente por las almenas que rodean toda la obra y por la torre de vigilancia y en la fachada que cuenta con un diseño en piedra. El palacio también sigue el mismo patrón estilístico de los palacios construidos en España e Italia. Los elementos arquitectónicos ornamentales se encuentran concentrados en las arquerías y pertenecen al estilo renacentista. Pasamos con el análisis funcional. El Palacio de Cortés tiene un carácter de residencia y aspecto de fortificación, cuenta con los siguientes espacios: galerías, salón de doncellas, zaguán, salón de costuras, comedor principal, cocina y comedor de servicio, los tres salones mencionados anteriormente son actualmente sala de exposiciones, al igual que su recámara de Hernán Cortés, lo cual tiene una vista espectacular al cerro de Tepoztlán. En el análisis formal, comenzando con la organización espacial, se puede ver en el Palacio de Cortés una organización por retícula, partiendo de las entradas por el lado de los arcos, dando acceso a los demás espacios que hoy en día son las salas de exposición del actual Museo Regional Cuanáhuac, teniendo una retícula para mantener más ordenado y unido la edificación, teniendo así que los espacios tienen una presencia principal de formas cuadradas y rectangulares, teniendo una variación de su tamaño. Pasando con la volumetría del Palacio de Cortés, es el resultado de una concordancia entre las concepciones del Renacimiento italiano y los volúmenes de la arquitectura hispano-musulmana. Continuando con los aspectos constructivos del Palacio de Cortés, tenemos que fue construido en los años 20 del siglo XVI. La práctica común era destruir los antiguos inmuebles prehispánicos para utilizar las piedras en los nuevos proyectos. Su sistema constructivo consta principalmente de muros de sillería de 80 centímetros pegados a soga con argamasa y la cubierta es de vigas de madera con una solera de barro. Continuando con el análisis iconográfico, en el exterior las fachadas son de piedra. Su portada principal se divide en dos cuerpos, las cuales albergan elementos como las columnas toscanas, arcos de medio punto, ornamentados con baquetones. En ambos cuerpos y el cuerpo superior se encuentran en algunas ornamentaciones de flores sobre los baquetones en los arcos.
En el análisis de la relación estilística iconográfica orden religiosa con respecto a la parte exterior del palacio, guarda una relación del estilo medieval con respecto a su topología de edificio e uso, ya que el Palacio de Cortés es un palacio fortaleza. En el interior, en el mural de Diego Rivera llamado Historia de Morelos, que pertenece al movimiento muralista por-revolucionario que tenía como objetivo la educación del pueblo a través de las imágenes, tiene una gran relación con la época y movimiento pictórico de ese entonces, y al actual uso del Palacio de Cortés, siendo el actual Museo Regional Cuauhnáhuac. Conclusión: el Palacio de Cortés en Cuernavaca es un inmueble histórico, es una de las edificaciones más antiguas del siglo XVI y única en su género del continente americano. Este edificio comenzó a construirse en el año 1521, fue construida sobre las ruinas en un lugar llamado Tocayocali. Contiene elementos característicos del palacio de esa época, como son las torres de vigilancia, arquerías de medio punto, columnas, ventanas, vanos, así como también las arquivoltas.